Hola, bueno, buenas tardes a todos y a todas, los y las docentes que nos están acompañando de las 24 provincias del país. Tenemos en este ciclo de webinars a docentes de todo el territorio argentino. eh, Así que bueno, estamos muy contentos y de saludarlos también especialmente hoy, que es el día en donde conmemoramos el Día de los Maestros y Maestras Rurales, en donde muchos y muchas de quienes están acá han cumplido o cumplen también ese rol. Así que bueno, antes de comenzar quiero hacer esta mención y agradecerles y engrandecer la labor de todas las personas que ejercen la docencia en la ruralidad. Así que bueno, antes que nada quería hacer esa mención. Estamos en el curso, en el seminario, en este ciclo de webinars, en el seminario número 2, innovaciones tecnológicas para la producción de alimentos, atendiendo centralmente las nuevas demandas de consumo, y contamos con dos disertantes de excelencia que nos van a acompañar y a iluminar un poco el camino y la comprensión de estos temas en esta tarde. Vamos a tener como modalidad las preguntas en el chat de acá del Zoom y en el chat de YouTube, ya que estamos transmitiendo en vivo. Vamos a comenzar con la disertación de Carlos Vidal. Yo lo voy a presentar, él va a disertar, después hacemos la disertación de Roxana y dejamos el último ratito de encuentro para consultas, intercambios, bueno, y conversar un poco de los temas. Sé que muchos ya han recorrido las aulas, van a encontrar allí también la grabación de este encuentro y más material complementario y algunos foros y propuestas de actividad que también estamos allí compartiendo. Como para no extender mucho esta introducción, voy a pasar a presentar a Carlos Vidal. Carlos Vidal es el coordinador del convenio entre el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola y el INTA para la implementación de la red interamericana de ACTECH. Es abogado, escribano, administrador de empresas agropecuarias y magíster en ciberderecho de la Universidad Católica de Murcia en España. Tiene una vasta experiencia profesional en empresas y en organizaciones bancarias, financieras, de tecnología, de innovación agropecuaria, tanto en Argentina como en otros países del exterior, y es autor y coautor de muchísimas publicaciones vinculadas a la temática. Bueno, Carlos, no más que agradecerte tu presencia hoy acá y cederte la palabra para que puedas comenzar con tu presentación. Hola Mariana, hola, gracias, hola a todos, a todas. Voy a compartir pantalla y comenzamos a charlar. Un placer, un placer estar participando. ¿Se ve bien ahí, no? ¿Se está viendo todo bien? Sí, perfecto. Un placer estar compartiendo este espacio con todos. La verdad que mientras que Mariana hablaba, yo miraba el chat y veía la cantidad de provincias, de lugares y demás que están participando. Para los que somos del interior, a mí me toca ser del oeste de la provincia de Buenos Aires. Soy pampeano, pero me crié en el oeste de la provincia de Buenos Aires y la verdad que es un enorme placer poder estar en contacto con todos ustedes. Así que nuevamente gracias a toda la organización también por este espacio. Bueno, y hoy la idea es, creo que con Roxana nos vamos a complementar de alguna manera. Mi idea es conversar un poquito con ustedes sobre el contexto actual y los desafíos que enfrenta el sector agroalimentario en general, digamos, de las Américas en particular y del mundo en general, sobre la evolución global de la transformación digital, que es el tema básicamente que me dedico, los vectores, los cuales considero que son los vectores estratégicos de la digitalización en el sector, y por otro lado, los desafíos y oportunidades que considero que tenemos hacia adelante en este tema, y quería poner solamente, déjenme poner el cronómetro, así
no le quito tiempo a nadie, pero básicamente estos eran los grandes temas, para luego, entiendo, Roxana va a avanzar sobre ellos a partir de todo su rol dentro de la institución y de UBA. Así que bueno, en primer lugar, ¿dónde estamos parados en el sector agroalimentario? Creo que este es un tema central cuando hablamos de digitalización, de tecnología y demás. Y lo cierto es que estamos parados en un momento en el cual el sector está viviendo una transformación muy grande, pero además está atravesando un proceso complejo, en el cual la reducción del espacio y de la tierra agrícola es muy importante. Tenemos que tener en cuenta que en los últimos 60 años las estimaciones indican que un tercio de la tierra agrícola se ha visto afectada por problemas de erosión y demás, que 10 millones de hectáreas se ven afectadas en el mundo por año. Estamos viviendo un proceso de cambio climático sumamente relevante que nos impacta de manera directa también, y lo estamos viendo inclusive en la coyuntura actual del sector. Por supuesto, con un mundo aparte que no para de crecer. Si bien el crecimiento mundial se está mesetando, todo indica que se está mesetando, lo cierto es de todas maneras que nos encaminamos a un mundo con casi 10.000 millones de personas en los próximos 20, 30 años, y con una necesidad de incremento de la producción de alimentos de más del 70, según lo que estima la FAO, digamos. Esto solamente es posible realizarlo con tecnologías, por supuesto, pero además con tecnologías que nos aseguren sustentabilidad y sostenibilidad en los procesos alimentarios, en los sistemas alimentarios, perdón. Estos son ejes centrales, y aquí es donde toda la tecnología digital y el AgTech y demás viene a cumplir un rol estratégico y fundamental. En una sociedad que además está cambiando y está transitando procesos de cambio cada vez más rápidos. Digo, esa sociedad que conocimos, digamos, a finales del siglo XX, solamente, digamos, la sociedad 4.0, esa sociedad con internet, con ordenadores, la sociedad de la web 2.0, si queremos, de 1.0 y 2.0, digamos, ya cada vez más se encamina a una sociedad mucho más transformada todavía, donde la predictibilidad de la inteligencia artificial, del Internet de las Cosas, del blockchain, a través de sistemas de descentralización, que vamos a tratar de ir mirando un poco, transforman a la sociedad, por un lado, y nos transforma a nosotros como personas, e impacta de manera directa en el sector agroalimentario, y esto es lo que quiero de alguna manera compartir con ustedes. ¿Cuáles son, en el marco de esa revolución 4.0 que estamos viviendo, cuáles son los procesos que a mi criterio la identifican de alguna manera? La primera es la fuerte digitalización. Este es un proceso que ahora vamos a ir mirando un poco y cómo impacta en el sector. La segunda creo que es la exponencialidad, esto que les decía, la velocidad de alguna manera en la cual se manifiesta. Algo que se ha dado en llamar el dataísmo, la relevancia del dato para la toma de decisiones, para la transformación del dato en información, que cada vez tenemos en mayor cantidad, para lograr sistemas y procesos más sustentables y a la vez más eficientes. Y por otro lado, por supuesto, el algoritmocentrismo como un eje central que ahora vamos a ir mirando a medida que avancemos con alguna de estas tecnologías que creo que son el centro, digamos. Y cuando hablo de... Y todo esto, perdón, antes de pasar a digitalización, y todo esto enmarcado en un proceso, por supuesto, que si lo miramos a largo plazo y con una expectativa hacia adelante de cómo se va manifestando, hacia eso que se ha dado de llamar la singularidad tecnológica, la posibilidad del automejoramiento recursivo de la máquina, que de hecho ya lo hemos ido viendo y lo estamos viendo a través de los años, digamos, esta posibilidad de que la máquina en muchos casos hasta se retroalimenta ella misma. Solamente para ponerles un ejemplo, este juego es un juego sumamente complejo que se llama Go, se juega mucho en Asia, es un juego de ataque también como el ajedrez y demás, pero con muchos más casilleros en su tablero. La construcción de una máquina y de un sistema para jugarle al campeón mundial de ajedrez hace algunos años, perdón, de Go, hace algunos años, resultó en que ese sistema le ganara varias partidas. Pero lo sustancial no es tanto que le haya ganado varias partidas, sino que lo sustancial es que cuando se analizaron las jugadas de todo ese sistema que se llamaba AlphaGo, se llama AlphaGo, resultó en que en realidad había realizado estrategias
que nunca se le habían programado. Los algoritmos de los cuales estaba armado el sistema nunca habían sido enseñados porque el hombre nunca había desarrollado esas estrategias. El sistema solo se había retroalimentado y había podido jugar las partidas por su lado. A tal punto que inclusive el campeón mundial, Sidón, decide retirarse de los campeonatos porque dice, yo no puedo volver a ganar partidas de este tipo contra una máquina, no tiene sentido que siga jugando y compitiendo en esto. Digo esto para ir a un extremo de todo esto, pero para inducirlos a pensar en cómo estamos viviendo esta transformación. Y entonces yo decía, la digitalización como eje asociado a estos procesos y a lo que es el mundo digital, el crecimiento del uso de Internet, por supuesto, la entrada dentro de nuestros hogares, la disminución del costo, por supuesto, y junto con ello, la disminución además del costo y el acceso cada vez mayor a, por supuesto, la telefonía móvil, que en el sector agropecuario adquiere un rol central también para la transferencia tecnológica, y, por supuesto, lo que son las redes sociales y esto de los nuevos consumidores, que recién se mencionaba al inicio del curso, y demás, tiene que ver con esto también, con un consumidor que está mucho más empoderado, porque tiene ese empoderamiento además que le dan las redes sociales para pensar, para opinar, para decidir. Y esto también para nosotros, en donde el consumidor es un actor central, porque somos productores de alimentos, finalmente, entonces, también esto adquiere suma relevancia. Y fíjense el impacto de Internet, si lo miramos solamente en lo que los quise dejar, luego se los van a compartir, seguramente les van a compartir esta presentación, pero el impacto que tiene Internet en un minuto de nuestras vidas y los indicadores que se muestran para ver la velocidad que tiene y este tránsito, de alguna manera, que les comentaba hace un ratito, desde esa web 1.0, donde hacíamos actividades muy acotadas no hace tantos años atrás, a una web mucho más participativa, de redes sociales y demás, la web 2.0 que estamos atravesando, que estamos transitando hoy, pero cada vez más encaminándonos, y ahora lo vamos a ir viendo a medida que avancemos, a esa web 3.0 que ya comienza a mostrarse especialmente con la aparición de la inteligencia artificial y del blockchain. Y todo esto a partir principalmente de la gran interconexión de dispositivos que tenemos en esto que se ha llamado el Internet de las cosas, o ya el Internet de todas las cosas, inclusive, el Internet of Everything, digamos, esta cantidad de dispositivos interconectados que en el mundo hoy son de entre 9 y 10 mil millones, pero esperamos en pocos años que lleguen a los 50.000, y que cuando lo miramos en el sector agropecuario, fíjense los valores que ya comienza a tener a nivel mundial, inclusive. La cantidad de dispositivos inalámbricos instalados en la producción agrícola y el exponencial crecimiento que se espera para los próximos años, las conexiones que les hablaba recién de telefonía celular en el sector, que también, fíjense, aspiran a duplicarse en pocos años. Esos 5.000 millones aproximadamente de teléfonos celulares que veíamos en el mundo, 1.000 millones correspondientes al sector agropecuario en general, con lo que esto implica, porque aparte del celular es lo que permite mayor conexión hoy por hoy y recepción de información y demás para los productores en todo este proceso de problemas de conectividad que también tenemos y que vamos a ver un poco más adelante. Y por supuesto la instalación de sensores, como pueden ver allí, también con niveles de crecimiento muy significativos, y con un actor importante de todo esto que es el dron. El dron pasa a ser un actor central en el sector agroalimentario con un crecimiento esperado inclusive del 70% en pocos años. Y cuando miramos el posicionamiento que la agricultura tiene hoy en la utilización de drones, por ejemplo, que se encuentra en el 7º lugar en el mundo, se prevé que en pocos años la agricultura pase a ser el 2º mayor usuario de drones para la observación de datos, para la observación de estados de cultivos, de animales, por supuesto para la fumigación, un actor estratégico hacia adelante. Y miren, inclusive, y yo lo llamo siempre poniéndolo en un extremo, los números de América Latina y el Caribe versus el mundo, ¿no? Pero básicamente, fíjense lo que es China usando hoy drones en el sector, particularmente para fumigación, frente a Brasil con superficies
si nos ponemos a comparar, bastante parecidas, pero fíjense las diferencias en números absolutos de utilización y con Brasil avanzando muy rápidamente en lo que es la regulación y la legislación de las tecnologías asociadas a drones, especialmente para fumigación, porque están viendo la dinámica y el desarrollo que estas tecnologías están teniendo hacia adelante. Yo les hablaba de digitalización como proceso, luego de exponencialidad, y cuando digo exponencialidad, ¿qué digo? Digo básicamente velocidad, la gran velocidad en que el mundo se transforma y que nos cuesta cada vez más a nosotros mismos poder entender muchas veces. Fíjense, para ponerles un solo caso de exponencialidad, podría haber muchísimo respecto de cómo se ha manifestado la exponencialidad en el sector y en el mundo. Pero fíjense esto, fíjense lo que era el mundo en 1980, acá, a la vuelta, ayer. Un mundo en el cual, y estas son las empresas más valiosas que había en el mundo, las empresas de tecnologías de autos, las empresas productoras de energía, de petróleo, continuaron igual inclusive hasta el año 2000, acá. Hasta hace muy poco, ese mundo donde las grandes tecnológicas asociadas a la producción pesada y a los combustibles y a la energía eran el centro. Ahora bien, cuando empezamos a ver ya en 2010, nos empiezan a aparecer a otros actores centrales en todo esto. Microsoft, Apple, Google. Ahí comienzan a aparecer y fíjense, digamos, en el segundo lugar ya Microsoft, Apple, luego, y fíjense lo que es hoy el poder de las empresas. Todas las grandes empresas del mundo, las mayores valuaciones se encuentran en este tipo de empresas vinculadas a los procesos de digitalización. Y esto porque finalmente estas empresas valen por el manejo de datos que hacen y por la captación de datos que tienen y la administración de sus datos. Este es un centro estratégico para la toma de decisiones, por eso yo les hablaba a continuación de esto del dataísmo, que es el otro punto que nos está caracterizando. El dataísmo con el dato como centro, y en el sector agropecuario, el dato como un actor central que cada vez más nos traslada de esa empresa supervisada que teníamos, de esa empresa donde todo era mirado y supervisado, a una empresa cada vez más que se va transformando digitalmente, y no solamente en el agro. Yo acá lo estoy mostrando con algunas imágenes del sector agrícola, que por supuesto tiene una dinámica particular de velocidad, pero ayer me tocó participar y dar una conferencia en el encuentro de jóvenes del IPCBA en la ciudad de Córdoba. Y los ganaderos y la ganadería, todo lo que vimos ayer en Córdoba, es la muestra de que no solamente es la agricultura la que está llevando todo este proceso, la ganadería también viene empujando muy fuertemente, y por supuesto las economías regionales en muchos temas también lo vienen haciendo, la vitivinicultura, por ejemplo, la fruticultura. Entonces digo, esa transformación digital vinculada al dato, y particularmente porque lo que les decía, el Internet de las cosas, la sensorización, la automatización, la disponibilidad de datos en tiempo real y el poder de la nube como gran almacenador de información, se transforma en un actor central de la empresa agropecuaria para la toma de decisiones hacia adelante, y eso que estudiamos en algún momento y que siempre lo hemos visto, que es cuáles son los factores de producción y cómo se combinan. Y cómo se combinan, a todos nos han enseñado, y todos enseñamos además, que esa combinación se da a través de la tierra, el trabajo y el capital para lograr el producto. Hay que lograr la optimización de todos esos componentes y esos factores para lograr el óptimo producto. Lo cierto es que el dato se transforma cada vez más en un factor de producción estratégico, y por eso el valor que tiene, y el valor que tiene en el sector agropecuario también. Fíjense lo que ha sido, de hecho, la capacidad de almacenamiento digital que ha tenido el mundo a través de los años, y cómo lo analógico y esa preparación que tuvimos muchos de nosotros, muchos de ustedes seguramente acá son mucho más chicos que yo, pero yo que tengo 50 años, para mí el mundo siempre fue analógico, en buena parte de las primeras décadas de mi vida. Pero fíjense cómo en pocos años se fue transformando
y consiguiendo ese poder de adaptación, y ya en el 2007 cómo estábamos. Imaginemos que hoy estamos en el 99,9 de almacenamiento y de capacidad de almacenamiento digital en la nube, con una generación, y les pongo esto solamente por el impacto, fíjense lo que es el crecimiento de la generación de datos y cómo va hacia adelante, inclusive, esa generación. Perdón, que acá, bueno, ahí está. Y cuando lo miramos en el sector, les quiero poner solamente un ejemplo de un caso, un estudio que se hizo sobre un campo de 22 hectáreas en el norte de Italia, donde tenían, por supuesto, y fueron evolucionando, teniendo distintos tipos de seguimientos. La estación meteorológica primero, por supuesto, con algunas cargas de datos de lo que sucedía meteorológicamente, luego los análisis de suelo, los escaneos de conductividad, los sensores de humedad, todo lo que le fueron sumando hasta llegar inclusive a tener imágenes de drones. Y lo que se vio, básicamente, a partir de todo ese estudio, fueron que, por supuesto, las imágenes de drones fueron la fuente de información más importante que hoy está teniendo, pero lo central es que en las últimas 2 décadas los datos acumulados se duplicaron aproximadamente cada 16 meses como información estratégica para el productor y para la toma de decisiones. Fíjense, acá está mostrado cómo a medida que fue incorporando tecnología, fue sumando la disponibilidad de datos para la toma de decisiones, y fíjense las expectativas inclusive que tienen de disposición de datos para el 2025 en esas 22 hectáreas. Digo, esto como para mostrar la centralidad que el dato y la estrategia que poder enseñar y entender que no se trata solo de tener datos, sino que se trata de ser inteligentes para generar información. El agroanalytics o el agrodata analytics, como lo sabemos, se ha transformado en una especialidad de formación profesional muy importante y sumamente demandada, porque precisamente es esto, es poder transformar en información productiva esos datos de los cuales disponemos. Y por eso hay tantos profesionales, no solamente aprendiendo mucho, sino también siendo muy bien retribuidos en todo esto. Profesionales argentinos trabajando para Argentina y trabajando para el mundo. Y me parece que esto también es importante poder transmitirlo a nosotros, como docentes, como profesionales, inclusive a nuestros alumnos, a los chicos jóvenes. Yo ayer los decía cuando le hablaba a la juventud del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna. Digamos, ténganlo en cuenta, estos son ejes centrales hacia el futuro. Por supuesto, digamos, el último punto, cuando les hablaba, les decía, la digitalización como un factor central, la exponencialidad, el dataísmo, y el dataísmo viene atado al algoritmocentrismo, porque finalmente la inteligencia artificial, esa posibilidad de diseñar sistemas para hacer predicciones, recomendaciones, para tomar decisiones y demás, y que vamos a ver cómo nos está impactando el sector agropecuario, finalmente está basada en algoritmos matemáticos y en datos. Y hay veces cuando se habla, y ahora vamos a hablar un poquitito, digamos, del debate alrededor de los sesgos y demás, del algoritmo, tenemos que tener en cuenta que el que está sesgado es el algoritmo, pero puede estar sesgado el algoritmo, pero hay que tener mucho cuidado con el dato como instrumento de valor, y que esos datos que utilizamos sean los correctos, los adecuados y demás también para adoptar esos algoritmos de información. Y la inteligencia artificial se transforma hoy en un eje central en todo esto, digamos, porque se espera que el impacto económico que tenga hacia adelante sea sumamente relevante. Nosotros, por supuesto, en nuestra región todavía venimos, cuando digo nuestra región, digo América Latina, el Caribe, venimos demorados con respecto a buena parte del mundo, respecto de los beneficios que proyecta dar la inteligencia artificial a la eficiencia profesional, a la eficiencia en el trabajo y a la eficiencia de la empresa como tal. Pero en el sector agropecuario ya le estamos viendo, esto es un cuadro de un libro que me tocó escribir hace algunos años sobre un tratado de Derecho de Inteligencia Artificial, del cual participé, y armé este cuadro para poderle mostrar inclusive a mis colegas abogados, que cuando discutimos sobre el tema de inteligencia artificial, veamos por dónde impacta inclusive el sector agropecuario. Digamos, con la toma de decisiones ex ante, por supuesto que ahora los vamos a ver en algunos ejemplos, pero
respecto de condiciones climáticas, de comportamiento de mercados. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la producción en general, y seguramente Roxana va a tener de esto mucho para decir también, y los impactos indirectos sobre ciertas industrias, como la probabilidad de predecir riesgos en el seguro agropecuario y en sistemas de crédito agropecuario, que ahora vamos a ver algunos casos. ¿Y por qué? Porque fíjense inclusive en lo que tiene que ver con predicciones de inteligencia artificial. Algún estudio que se ha hecho acá en Argentina por el BID Intal ya ha mostrado inclusive que la posibilidad de predecir variación diaria de precios de commodities puede llegar a ser, con una red neuronal de inteligencia artificial, puede llegar a ser hasta 300% más eficiente que los sistemas actuales. Les dejo ahí la definición de red neuronal como anécdota, digamos, por si después les interesa mirarlo. Y les decía, y también en el sistema financiero, el impacto en el sistema financiero a través, por supuesto, del aumento de préstamos emitidos a través de sistemas de inteligencia artificial, que nos identifican a nosotros, nos analizan y son los que terminan tomando la decisión. Y lo mismo las decisiones de inversión hacia adelante con robo-advisors. Hoy, buena parte de las empresas, de las bolsas del mundo, son asistidas directamente por robo-advisors, que son los que terminan tomando las decisiones de inversión, de compras y de ventas en el momento, dotados de sistemas de inteligencia artificial, por supuesto. Con lo cual digo, por allí, de manera directa y de manera indirecta, cómo nos empieza a impactar en el sector agropecuario y el debate que esto nos genera para la formación de los nuevos profesionales, de los actuales estudiantes y los futuros profesionales, si quieren. Y fíjense un caso extremo, inclusive, pero muy interesante, que me gusta siempre mostrar, que es cómo la inteligencia artificial está transformando la industria alimentaria. Este es un caso, y les pongo a este pintor italiano, Giuseppe Arcimboldo, que pintaba estas caras, lo pueden haber visto muchos en algunos museos europeos y demás, que pintaba personas con vegetales, y finalmente una startup chilena lo terminó transformando en un algoritmo, el algoritmo Giuseppe. ¿Por qué? Porque lo que comenzó a hacer esta startup que se llama Notco, y que muchos de ustedes habrán visto sus productos ya en la Argentina, Notco lo que hizo fue crear un algoritmo de inteligencia artificial que combinando vegetales pudiera producir alimentos. Rápidamente, digamos, y también se los dejo luego para que, o lo podemos charlar luego, digamos, pero un algoritmo de machine learning, básicamente, de aprendizaje automático, con una red neuronal profunda, digamos, donde tiene, por supuesto, una base de datos de vegetales, se dota de información sobre las percepciones de sabor, textura, aroma que tenemos los humanos de los alimentos, y luego comienza a analizar estructuralmente a los alimentos, y de esa manera comenzar a tratar de construir a través del algoritmo esos alimentos que espera. Por supuesto, dotado asistido por un grupo de científicos y de chefs que le dan información, pero que han descubierto, por ejemplo, que con hongos, el algoritmo les mostró que con hongos podían aumentar la sensación de dulce en un chocolate, o con semillas de alpiste podían cambiar la densidad de leches, por ejemplo, digamos, y que hoy está produciendo, no solamente lo que llaman non-milk, alrededor, después, si me meto en el tema jurídico nos vamos a aburrir, con lo cual digo, estamos en la discusión de si esto es leche o no es leche, por supuesto, hay un gran debate, pero hoy es non-milk, se está comercializando acá en Argentina, por supuesto, asombrados inclusive del desarrollo que esto tiene en el mercado argentino, Not Burger, que por supuesto hoy se está vendiendo ya en cadenas de Argentina, la cadena Fredo ya está vendiendo también Not Fredo, asistido por el algoritmo Giuseppe, Not Mayo, y una cuestión interesante en todo esto, digamos, bueno, ahí me pasé, ahí está. Una cuestión interesante es, esta startup, Notco, se terminó transformando en el unicornio del sector agroalimentario más importante de América Latina y el Caribe, y hoy es el segundo unicornio de la región después de Mercado Libre. Tiene inversores de la talla de Roger Federer, ha conseguido más de $200 millones de inversores en Wall Street, está creciendo a nivel mundial de manera significativa como un proveedor de proteínas alternativas, de alguna manera, y de alimentos alternativos. Es un tema
estratégico también a los términos de este curso, y seguramente supongo que Roxana por allí. Te estoy cargando, Roxana, con algunos temas que no sé si los tenés, pero seguramente de varios se van a hablar. Y en el marco de esto, del gran mundo de la robótica, perdón, de la inteligencia artificial asociada a la robótica. ¿Por qué? Porque ya estamos en un proceso en el cual la robótica ha evolucionado a una robótica de tercera generación, donde ya los robots no son esos solamente instrumentos de trayectorias programables que se movían, que trabajaban en la industria pesada. Hoy los tenemos trabajando asociados a sistemas de inteligencia artificial y con sistemas de sensorización muy avanzados y, por supuesto, yendo hacia algo más allá, que tiene que ver con esto ya del mundo futuro, que les hablaba inclusive de la singularidad tecnológica, de esos que tienen inteligencia artificial fuerte, que toman decisiones y demás. Y un mercado de la robótica de nueva generación, con una estimación muy grande de crecimiento hacia adelante. Digamos, hoy en Argentina, inclusive, con una incorporación cada vez mayor, digamos, y con una alta entrada, particularmente, si lo tenemos que ver hoy, en el sector de la lechería. Hoy cada vez más la lechería robótica ha ingresado en la Argentina, y la verdad es que ya tenemos una buena cantidad de robots una buena cantidad de tambos totalmente robotizados. Y con una expectativa de crecimiento de la robótica de nueva generación sumamente relevante también en el sector y en el mundo hacia adelante. Y finalmente, digamos, la última tecnología estratégica en todo esto, digamos, yo creo que los tres ejes centrales de la digitalización en el sector van por el Internet de las cosas, como decía al inicio, por la inteligencia artificial y, por supuesto, por el blockchain. El blockchain como una tecnología que, por supuesto, nació de la mano de las criptomonedas, de Bitcoin y demás, pero cada vez más comienza a asociarse a otro tipo de sectores, y esto también es importante, creo, poderlo transmitir, porque va a ser un eje transformador. Blockchain es un cambio de concepción mental para todos nosotros, y la concepción mental que tienen los jóvenes, la descentralización absoluta de los sistemas, no solamente financieros, sino de los sistemas de gestión en general, esa posibilidad de descentralizarse, de tener sistemas open source trabajando, y de tomar decisiones mucho más automatizadas, digamos, con una perspectiva de mercado, digamos, en el sector agrícola, que se espera que crezca de manera muy significativa, especialmente lo que tiene que ver con tokenización, con esa transformación de activos en activos digitales, de activos reales en activos digitales. Por un lado, y ustedes lo estarán viendo, ya tenemos aquí empresas digitalizando y tokenizando granos de soja, por ejemplo. Y tenemos empresas haciendo trazabilidad de alimentos, y fíjense la relevancia que blockchain comienza a tener para las grandes empresas mundiales como estrategia, y se espera inclusive que los 20 principales minoristas mundiales de alimentación utilicen ya sistemas de bloques para trazar alimentos y para identificar stocks y para lograr una vinculación directa entre proveedores y distribuidores. Un crecimiento, se espera que el 20% se lo esté utilizando para el 2025, digamos, con lo cual la expectativa en esto también es muy grande, y por eso se está hablando tanto hoy por hoy de blockchain. Ahora sí, después de toda esta vorágine de información, que me imagino que fue así como bluff, pero no quería salirme del tiempo, quería pasarlo rápido para luego darle paso a Roxana también, pero digo, la idea era mostrarles a ustedes un pantallazo grande de cómo nos está impactando la digitalización en el sector. Por supuesto, con las potencialidades que tenemos como sector, y por supuesto con las limitaciones que tenemos también como sector y como país, esto sin duda. Y que pasa no solamente en la Argentina en muchas cuestiones, también pasa en muchas otras. Ayer justamente, antes del evento del IPCA, me tocó moderar un panel
del ICA Brasil sobre políticas públicas en América Latina y el Caribe para la transformación digital. Y el primer eje que surgió de todos los representantes de los ministerios que estuvieron participando, de todos, de Brasil, de Uruguay, de Chile, de Paraguay, de todos, fue: necesitamos lograr conectar eficientemente a la sociedad y al agro. Es muy difícil hablar de todos estos temas, particularmente del sector agropecuario, si no logramos una conectividad eficiente del sector. Mariana, de hecho, hace algunos años hizo un estudio a través de Fundación CEDEF sobre los datos del último censo agropecuario. Y así podemos ver cómo en la región pampeana tenemos el 40 y pico por ciento, 50% de establecimientos agropecuarios con disponibilidad de Internet, con posibilidad de vincularse por Internet, pero cuando nos empezamos a ir de la región pampeana, cada vez tenemos menos provincias que tienen el 3% de conectividad. Esto sucede en toda América Latina. El 70% de los productores agropecuarios de América Latina y el Caribe no tienen acceso correcto a Internet. Entonces nos abre una expectativa sumamente relevante y en la cual tenemos que trabajar centralmente, y donde los celulares adquieren un valor central, que son los que nos permiten una conectividad directa, mucho más sencilla que, por supuesto, la de las grandes tecnologías mucho más sofisticadas. Por eso el celular, hoy por hoy, es una base relevante para todo el ecosistema de innovación y para las startups y demás que están generando, en el ecosistema de innovación digital agro en Argentina. Por supuesto, promover a los innovadores, ACTE, y aquí creo que es un rol que tenemos todos, como les dije hace un rato, como profesionales, como disertantes que me toca a mí hoy aquí estar con ustedes, o en otros casos, como docente, y a ustedes también me parece como docentes. Tenemos que incentivar, porque creo que hay una gran posibilidad de que los jóvenes avancen en esto hacia adelante. El ecosistema ACTEC de Argentina tiene una potencialidad muy grande, y las muestras están a la vista. Una parte significativa de las startups que se han desarrollado, han logrado exportar, se han posicionado en el comercio exterior, siguen exportando, inclusive se han expandido y tienen sus filiales en otros países ya del mundo, en Brasil, en Colombia, en Chile, en Bolivia, con lo cual tenemos que generar y lograr generar un gran espacio allí para los jóvenes. Y por supuesto, generar condiciones para la inversión. Cuando uno hace cualquier análisis de este tipo, y todos los análisis que tenemos en la Argentina indican que los empresarios o las startups que hay tienen todavía limitaciones para la inversión, por problemas de costos, por problemas de disponibilidad, de acceso y demás al mercado financiero en muchos casos, o a los mercados alternativos, por supuesto que tenemos, como el capital semilla, el venture capital y demás que tenemos para este tipo de emprendimientos. Y finalmente, y aquí está el desafío de todos, ustedes, nosotros, y creo que por eso estas jornadas también son tan interesantes de tener adelante, que son el fomento del talento humano digital, el fomento y la alfabetización digital. Está en todos los grupos etarios, inclusive, desde el productor mayor hasta el productor que viene. A todos tenemos que trabajar para poder ir mostrándoles este camino, que es un camino, además, que se consolida y que me parece que es eje central. Por eso es bárbaro que el INET, el INTA, a través de Procadis y demás, trabaje en todo esto y con ustedes, y es bárbara la cantidad de asistentes que hay, porque me parece que nos debemos este debate y tenemos que hacer el esfuerzo de apoyar a todos esos jóvenes que hoy están y que son el futuro. Todo eso, por supuesto, para formar empresas, empresarios y profesionales 4.0. Enmarcados, por supuesto, en una cultura digital que nos permita seguir avanzando. Así que bueno, acá no quiero robarles un minuto más de tiempo, solamente agradecerles. Cualquier cosa ahí tienen mis redes sociales, si apoyan el código QR en la pantalla, si copian el código QR, tienen mis datos, así que cualquier cosa a disposición, pero desde ya, muchísimas gracias. No quiero robarle tiempo a Roxana, así que la voy a dejar y no sé si luego intercambiaremos. Acá voy a dejar de compartir. Bueno, Ahí Carlos, estoy.
Muchísimas gracias, además por el esfuerzo de resumir tanta información y por la disponibilidad que das de tu presentación para compartirla en el aula. Yo sé que también vos tenés un compromiso ahora con la Universidad de Córdoba en unos minutos, así que simplemente quería acercarte, digamos, hay muy buenos comentarios en el chat y una pregunta que creo que algo aclaraste después de que la hicieran, pero nos hablan de, Raúl pregunta, Raúl Nicotra, si se puede decir entonces que los análisis de datos crecerán con el uso de estas tecnologías y si esto creará nuevos espacios profesionales. Algo mencionaste, sobre todo en el final, pero bueno, quería hacer alusión específica a esta pregunta antes de que tuvieras que salir por tu compromiso posterior y darle la palabra a Roxana. No, por favor. Mira, Raúl, creo que cuando se analizan las cuestiones hay que mirar el mercado como está. Cuando uno hace un relevamiento de la cantidad de cursos y especializaciones que hoy por hoy tiene la Argentina sobre esto que yo llamaba el agrodata analytics, el agroanalytics, como lo llamemos, creo que es una buena muestra, y la cantidad de alumnos que se están formando en ciencia de datos asociada al sector agropecuario, la cantidad de posgrados que hoy hay disponibles, hablan a las claras de que es una demanda actual, ya actual, pero que se espera que crezca hacia adelante de manera significativa. Eso no hay, yo creo que no hay duda, creo que es una de las grandes vertientes de crecimiento de la formación profesional hacia adelante. De hecho, el lanzamiento de las licenciaturas de ciencia de datos y demás, como te decía, de varias facultades, llegó a la cabeza hace un par de años la Universidad de Buenos Aires, no la primera, pero una de las primeras, creo que habla a las claras de cómo viene la mano por ahí. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. La verdad que me quedaría hasta el final y le pido mil disculpas a Roxana de no poder acompañarla en este ratito, pero la verdad que tengo un compromiso con la Universidad Católica de Córdoba a continuación. No hay problema, Carlos, ya nos vamos a contactar. Bueno, listo, estamos en contacto y gracias a todos por escuchar, la verdad que les voy a decir. Gracias, Carlos. Si surge algo más puntual dentro de las aulas, te lo compartimos y después lo compartimos en el aula, si surge alguna pregunta más puntual, pero anda tranquilo y muchísimas ¿Puedo hacer un gracias. pequeñísimo comentario solamente? ¿Puedo hacer un solo comentario? Claro, por supuesto. Muy cortito. Acá pregunta, acabo de ver, Elizabeth, que pregunta, ¿dónde o quiénes realizan estos cursos? ¿Dónde? Mira, te diría que buena parte de las universidades nacionales de agronomía y de económicas en general tienen cursos disponibles hoy, o las escuelas de negocios de las universidades en algunos casos. ¿Quiénes? Mira, quizás un tema que cuando se habla de cultura digital y demás se podría hablar y no llegábamos con el tiempo, pero yo siempre digo, la interdisciplinariedad. Cada vez más somos interdisciplinarios. ¿Quiénes lo hacen? Bueno, se podrían sorprender mucho de quienes hacen todos estos cursos. Nosotros, les voy a dar solamente un ejemplo, ¿no? A mí me toca dar clases en el posgrado en Derecho e Inteligencia Artificial que tiene la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Se supone que como los abogados somos muy tradicionalistas, además, deberíamos ser todos abogados. Bueno, yo les cuento que ya casi no hay abogados cursándolo. Los abogados lo robamos los 2 primeros años. Y ahora está lleno de ingenieros, filósofos, psicólogos, que están tratando de entender, además, por dónde va la inteligencia artificial y por dónde va la cabeza de los profesionales que están trabajando en estos temas. Con lo cual digo, es sorprendente, pero los psicólogos cursando en una facultad de Derecho un posgrado en Derecho de Inteligencia Artificial. Entonces digo, ¿quién es? El mundo es amplísimo y creo que es una buena muestra, yo sé que la suelo contar como anécdota porque es una buena muestra de la interdisciplinaridad y de por dónde creo que las cabezas nuestras tienen que adaptarse también. Lo dejo, no les robo más tiempo. Chao. Muchas gracias, Carlos. Adiós. Muchísimas gracias. Buenísimo escucharte. Y paso ahora entonces a presentar a Roxana. Roxana Páez es doctora de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral e Ingeniería de Alimentos en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Actualmente es coordinadora técnica de Incuba, que es la incubadora de empresas de base tecnológica del INTA, y hace 25 años es investigadora en INTA del Grupo de Calidad de Leche y Agroindustrias, forma parte del equipo de coordinación del Programa Nacional del INTA de Agroindustrias y Agregado de Valor, es investigadora responsable de proyectos extra INTA, nacionales y también provinciales, docente responsable en cursos de grado y posgrado vinculados al tema calidad de leche y productos lácteos en diversas universidades del país, y docente adscripta al curso de posgrado Bioeconomía de la Maestría en Negocios Agroalimentarios de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral. Es directora y codirectora de becarios de INTA CONICET, autora, coautora de numerosas publicaciones científicas internacionales y nacionales, de capítulos de libros, de divulgaciones en congresos nacionales e internacionales. Es un enorme honor contar con vos, Roxana, en este espacio. Te agradecemos muchísimo tu presencia y te cedo la palabra para que puedas compartir pantalla e iniciar. Dejamos en el chat acá y en YouTube abierto para preguntas cuando termines tu presentación. Bueno, Mariana, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un placer poder compartir este espacio de capacitación a través de un espacio tan querido por nosotros los intianos, que es Procadis. Así que agradecida de la convocatoria para compartir con colegas docentes. Voy a compartir la pantalla y bien. Bueno, la idea era complementar un poco la mirada que dio Carlos desde el enfoque un poco de la producción de alimentos, ¿no? Y bueno, yo puse justamente el logo que pone la FAO, que es mejor producción, mejor nutrición, mejor ambiente, mejor vida. Es algo que de alguna manera encierra, digamos, hacia dónde estamos yendo con todos los sistemas de producción agroalimentarios. La problemática actual en la que estamos inmersos, ya la comentó Carlos muy rápidamente, voy a referenciar nuevamente. De aquí al 2050 seremos 9.000 millones de personas conformando la población, con lo cual, digamos, se va a necesitar un 70% más de alimentos de lo que actualmente se produce hoy en el mundo, y obviamente para producir 70% más de alimentos vamos a necesitar más energía, más agua, más tierra, y a la vez, digamos, o sea, estamos en un entorno que está exigiendo cada vez más, digamos, a estos sistemas, y estamos a la vez, digamos, en un entorno de cambio climático, en donde el clima está cambiando nuestro mundo, y donde necesitamos sí o sí incluir sustentabilidad atravesando todos estos sistemas agroalimentarios. Resumiendo, vamos a tener mayor urbanización, mayor población, mayor demanda de agua, mayor demanda de energía. En un contexto de cambio climático y de cambio climático fundamentalmente, con lo cual va a ser indispensable proteger la biodiversidad, garantizar la seguridad alimentaria y tener presente que todo esto atenta, o sea, apunta básicamente toda esta serie de condiciones que dan el contexto en el que estamos, nos llevan a tener enfermedades no infecciosas aumentando, como la diabetes, por ejemplo, y enfermedades infecciosas también en aumento, como, por ejemplo, la resistencia a los antibióticos. Entonces, todo este panorama tan complejo, de alguna manera, interpela a la ciencia y a la tecnología de alimentos en cómo vamos a producir de aquí en los años que vienen.
Bueno, yo creo que, digamos, no es lo que yo creo, es lo que hoy por hoy la ciencia y la tecnología de los alimentos mira como 3 ejes básicos que van a, de alguna manera, conformar lo que es la base de la sostenibilidad de estos sistemas agroalimentarios. Y digamos, las innovaciones van a venir por el lado de nutrición personalizada, en donde se va a apuntar a alimentación personalizada, utilizando herramientas moleculares, haciendo, digamos, dietas personalizadas según requerimientos, con enfoque preventivo, según, para determinadas enfermedades, aplicando lo que se llaman las ciencias ómicas, la nutrigenómica, la metabolómica, todo lo que se llaman ciencias ómicas. Por otro lado, digamos, va a haber una transformación de la industria hacia una economía circular. ¿Esto qué quiere decir? De aquí al 2050 se requiere alcanzar neutralidad climática, es decir, carbono cero, y para eso, para llegar a carbono cero, va a haber que trabajar con tecnologías como las que estaba mencionando Carlos, agricultura de precisión, agricultura regenerativa. Vamos a tener que ser muy eficientes en la industria alimenticia, bajar los consumos de agua, bajar los consumos de energía, y un eje que es fundamental, que es ir al aprovechamiento integral de los subproductos y de los residuos. También van a venir líneas de trabajo y de investigación vinculadas a todo lo que es proteínas alternativas, nuevas soluciones al plástico, metodologías para cuantificar huellas ambientales o metodologías para cuantificar calidad nutricional. Y el tercer eje, que es el eje que más abordó o que más desarrolló Carlos, que es el eje de los datos, el eje del uso masivo de los datos, que esto incluye todo lo que él venía mencionando, Internet de las cosas, inteligencia artificial, Big Data, blockchain, todo lo que le llamamos Industria 4.0, que, digamos, va a aportar muchísimo tanto al sistema agropecuario como a la industria, como al consumidor. Son tecnologías que atraviesan toda la cadena y que, digamos, llegan para digamos, fundamentalmente traer, herramientas como trazabilidad, traer confiabilidad, trazabilidad en los sistemas. Vamos a ir viendo, la idea era que, dado el contexto, esto sería el contexto macro, a partir de problemas macro, digamos, los ejes macro de la ciencia, y ahora, a partir de esto, yo lo que planteo, que para que sea también un poco más dinámico, ir contándoles algunas de estas líneas con ejemplos, ¿sí? Bueno, obviamente uno de los top 10 de tecnología de alimentos es la redefinición de las proteínas. Justamente Carlos mencionó el tema de NotCo, que es la startup que hoy es un unicornio, pero no es la única, digamos. O sea, hay toda una tendencia de avanzar en digamos, en la búsqueda de proteínas alternativas, y aquí se abren varias alternativas, si me permiten la repetición. Hay, digamos, varios caminos para proteínas alternativas. Unas son las proteínas vegetales, otras son las proteínas obtenidas por fermentación de precisión, otras son las proteínas de insectos, y bueno, y por último, las de cultivo celular, podríamos decir. Vamos a ver ejemplos de cada uno de ellos. Las proteínas alternativas de origen vegetal hoy vienen por el lado de lo que tradicionalmente ya estaba en el mercado, como es la proteína de soja, concentrados proteicos vegetales, aislados proteicos vegetales,
proteínas vegetales como concentrados proteicos de soja, de arveja, de chía, de quinoa, de lo que se les ocurra, de arroz, de coco, de absolutamente de todo. Todas estas proteínas vegetales han dado lugar, digamos, hoy al desarrollo de nuevos emprendimientos y de empresas digamos, que ya están en potencialidad de transformarse en pymes. Tengan en cuenta que, por ejemplo, todo lo que es concentrado proteico de soja, hasta, les diría, 98% de lo que es concentrado proteico de soja, en nuestro país se importa. Un país que es por excelencia productor de soja, nosotros le vendemos la soja a China, y China nos vende el concentrado proteico. 100% de nuestra soja vuelve como concentrado proteico, como ingrediente de uso para la industria alimenticia, fundamentalmente la industria cárnica. Bien, otros concentrados proteicos, como por ejemplo los concentrados de arveja, han dado lugar también a la aparición de estas proteínas vegetales, que también son suplementos proteicos. Hay suplementos proteicos de proteína animal, que es el whey protein, proteína de suero, proteína de huevo, ¿sí? Bueno, ahora están de moda también los suplementos proteicos veganos, que es proteína de soja, de trigo, de arveja. Y obviamente todos estos concentrados proteicos van dando lugar a desarrollar alimentos de base proteica vegetal, como son yogures en base a proteína vegetal, quesos en base a proteína vegetal, y una infinidad de alimentos que se les llaman alimentos análogos. Base, proteína vegetal. Bien. Epa, ¿por qué no avanzamos? Bueno. Ahí está. Bien. Les decía, otra fuente alternativa de proteínas son las proteínas obtenidas por fermentación. En este caso, hongos. Una de las empresas que yo les presento aquí es Kernel Mycofoods, que se dedica concretamente a producir micelio de hongo, y a partir de este micelio de hongo se producen hamburguesas veganas que tienen una textura absolutamente similar a la carne, un sabor muy bien logrado, y que si vos comés una hamburguesa de hongo y una hamburguesa de carne, te diría, es muy difícil darse cuenta, está muy, muy bien logrado. Hoy prácticamente, digamos, absolutamente en todas las cadenas de hamburgueserías tienen al menos una opción vegana, y algunas de estas opciones veganas vienen del lado de la incorporación de proteína de hongos por la textura que le da el hongo al alimento, a un alimento como la hamburguesa, digamos, por la similitud en la textura a la carne. Bueno, también esto viene de la mano de muchas veces de startups que empiezan a crecer, y a partir de ahí se vinculan después con grandes empresas que toman estos desarrollos. Otra fuente alternativa de proteínas es la proteína base insectos, que, bueno, esto crece como una alternativa en base a el desarrollo de larvas de insectos, utilizando muchas veces lo que son residuos de otras agroindustrias. Por ejemplo, hay en este momento 2 emprendimientos en el país, uno que utiliza el bagazo de cervecería y otro que utiliza residuos de la cadena, de las cadenas
frutihortícolas, residuos de cadena frutihortícola, que están desarrollando larvas de mosca soldado negro, que es una larva, que es un insecto comestible, que tiene entre un 50 y un 60% de proteína en base seca, y que es una fuente alternativa de proteínas para alimentación animal. ¿Qué se busca aquí? Que la proteína de uso alimentario no compita, o sea, que todo lo que tenemos como proteína de uso alimentario humano no vaya a alimentar animales. Que esta puede ser una proteína muy valiosa para alimentar animales, entonces que, digamos, la proteína que realmente tenemos para humanos, vaya a humanos, y esto puede ser una alternativa, sumado a las ventajas que tiene como sistema de producción, dado que requiere menos espacio, menos agua, menos alimentos, tiene muchos desafíos. Llegar a hacer de esto un sistema, podríamos decir, industrializable, eficiente, pero, digamos, vale la pena el intento, ¿no? Es más, en algunos países se produce harina de insectos, como por ejemplo harina de grillo, y hoy se utiliza la harina de grillo para alimentación animal, para alimentación no solo animal, sino para alimentación humana también. Bien, por último está, digamos, lo que les decía, la última fuente alternativa de proteínas, que ya tiene, digamos, otro grado de complejidad, que es ya el cultivo celular, que es la carne cultivada. Bien, esto viene mucho más atrás que las otras innovaciones, pero bueno, digamos, se viene avanzando y el INTA viene acompañando algunos desarrollos, pero absolutamente todo esto está todavía a nivel desarrollo. A diferencia de las otras fuentes proteicas, que bueno, en el caso de proteínas vegetales ya están en mercado, las proteínas de fermentación de precisión, base hongos, están llegando a escala industrial, y bueno, lo de proteína base insecto y lo que es carne cultivada, podríamos decir que está en fase de desarrollo y escalado. Bien, otra de las tecnologías que viene también de la mano de estos drivers que yo les decía, es el llegar directo al consumidor. Y esto viene de la mano también de las tecnologías que mencionaba Carlos, en donde, digamos, avanzaron muy rápidamente lo que hoy se le llaman food tech, que fundamentalmente son, digamos, cadenas de distribución, son los e-commerce específicos de alimentos. Un ejemplo puede ser Frisata. Les menciono esto como ejemplo, que era una empresa pyme que producía alimentos congelados, y digamos, Frisata se reconvirtió e incorporó, digamos, una cadena de comercialización a través de un e-commerce que hoy llega directo del productor a la mesa, pudiendo el consumidor acceder directamente al alimento congelado. O sea, la innovación vino a través de una plataforma de e-commerce, no vino a través de la tecnología que aplicaba en congelación de alimentos, ¿no? Bueno, es muy, muy interesante. Otra de las, podríamos decir, de las innovaciones en alguno de estos ejes, de estos tres ejes, era es lo que le llamamos ir más allá de la alimentación. Y esto viene del lado de los alimentos funcionales. Seguramente han escuchado la palabra alimentos funcionales, y decimos que van más allá de la alimentación porque, digamos, los alimentos funcionales tienen la particularidad
de tener algún efecto benéfico sobre la salud humana, más allá de la nutrición específicamente. Y esto viene muy asociado a ciertos ingredientes que tienen particularmente un efecto sobre la salud. Obviamente, esto también viene de la mano de lo que busca el consumidor. Y el consumidor, cada vez tenemos un consumidor que es más consciente de la salud, del bienestar y del placer, asociando estos tres elementos a lo que come. Cada vez tenemos un consumidor que exige, que busca bienestar, salud y placer en lo que come. Entonces, eso nos lleva a un consumidor cada vez más exigente, cada vez más informado, en donde también, obviamente, digamos, esto ha generado una oportunidad de mercado para el creciente uso de estos ingredientes bioactivos, o sea, ingredientes que dan lugar al desarrollo de alimentos funcionales y que permite ir hacia esto que yo les decía al principio, a una nutrición a medida, a una nutrición dirigida, hacia dónde quiero ir, hacia qué problema quiero solucionar en un sector etario, en un sector apuntando a una determinada enfermedad. Y lo van a ver con algunos ejemplos, lo vamos a ver con algunos ejemplos. Bien, esto viene entonces de la mano de lo que les decía, los alimentos funcionales, en donde, por ejemplo, ustedes han visto todos estos alimentos en las góndolas, en donde, por ejemplo, han visto el Actimel como un probiótico, los huevos con omega 3, la leche con omega 3, donde ven caramelos masticables con vitamina, con calcio, que apuntan a las mujeres que tienen osteoporosis, la leche con cúrcuma, porque es un enorme antioxidante, las ciruelas con probióticos, prebióticos. Bueno, cada uno de estos alimentos apunta a un problema específico que quieren resolver, a un problema específico de salud, que se busca resolver. No sé, estoy escuchando un eco. ¿Puede ser? Parece que ya está. Bueno, esto viene de la mano de lo que hablábamos al principio como consecuencia de las fuentes alternativas de proteínas, que viene de la mano de las proteínas vegetales o de las proteínas alternativas, todo lo que son alimentos plant-based, en donde, bueno, en este caso, en el caso que mencionaba Carlos de la empresa Notco, digamos, no solo utiliza, digamos, proteínas alternativas, sino que utiliza una plataforma de inteligencia artificial para hacer la combinación de ingredientes para llegar, digamos, a un producto de textura, sabor, color, olor, es muy parecido al producto tradicional, ¿no? Entonces, también esto viene de la mano de lo que veníamos hablando, análogos de carne, análogos de queso, análogos de yogur. Bien, y también, digamos, entonces, tenemos toda esta onda de saludable, digamos, de alimentos veganos, alimentos análogos, y también viene por el lado de lo que nosotros le llamamos alimentos con etiqueta limpia. Y esto quiere decir que el alimento tiene cada vez menos químicos. Entonces, la industria alimenticia viene trabajando cada vez más en el desarrollo de ingredientes de origen natural, colorantes naturales, ¿sí? Por ejemplo, yo les dejo el link para que después ustedes puedan entrar a las páginas web y sondear de qué se trata. Aquí les comento, por ejemplo, de una startup, Microma, que en base a una plataforma de producción de hongos, digamos, genera un hongo
que produce colorantes y hoy tiene una plataforma de producción de colorantes naturales de uso alimenticio. Y así van surgiendo, digamos, diversos tipos de ingredientes naturales que se incorporan en los alimentos. No sé si ustedes, digamos, ven, pero bueno, La Serenísima es una empresa muy innovadora en este sentido y cada vez incorpora, hoy ya no te vende un yogur, hoy te vende, digamos, un yogur. Ya es toda una experiencia comer un yogur. Y lo vende, marketineramente lo vende así, como una experiencia de placer y de bienestar. Entonces vos comés un yogur y comés, antes vos comías un yogur desnatado, descremado. Hoy vos comés un yogur descremado, alto en proteínas, con antioxidantes, con colorantes naturales, sin endulzantes, con endulzantes naturales, usa stevia o miel. Entonces, pasa a ser, digamos, comer un yogur, pasa a ser toda una experiencia de comer algo natural y absolutamente saludable para tu organismo, más allá del yogur en sí mismo. Ya el yogur era un alimento muy nutritivo, pero hoy el yogur se transforma en un vehículo de un montón de compuestos saludables que acompañan ese yogur. Bien, otro de los ejes muy fuertes sobre los cuales, digamos, viene avanzando la industria de alimentos es en la reducción de desperdicios y en la valorización de subproductos. Y para llegar a la valorización de subproductos, tiene que aplicar una serie de tecnologías. Y aquí es clave la biotecnología, fundamentalmente la biotecnología. Hay dos tecnologías que son claves para, digamos, podríamos decir, aprovechar, valorizar subproductos. Una es la extracción, tecnologías que nos permitan la extracción de compuestos de alto valor, y otra es la biotecnología que nos permite transformar y llegar a compuestos de alto valor. Bueno, básicamente lo que aplicamos aquí es el concepto de bioeconomía circular, de tal manera de, a partir de un residuo, transformarlo en una oportunidad para la industria de alimentos de generar nuevas unidades de negocio. Y hoy se abren muchísimas oportunidades a partir de esto. Son industrias con otra complejidad, pero digamos, las oportunidades están y son enormes para la Argentina. Yo simplemente les voy a comentar a vuelo de pájaro, pero después quedo a disposición si alguno tiene algún interés particular de profundizar alguna temática, les voy a comentar para que se vayan con ejemplos. Lo que, por ejemplo, nosotros venimos trabajando hace más de 10 años en la cadena del suero. Ustedes saben que el suero es el principal subproducto de la industria láctea, de la industria quesera. Y es un subproducto que tenemos más de 4.000 millones de litros al año en nuestro país. O sea, es un subproducto de altísimo volumen y es un subproducto que, si no se le da valor volcado al medio ambiente, es muy, muy contaminante. Bueno, nosotros en INTA venimos trabajando bajo este esquema que yo les explicaba de bioeconomía circular. Es decir, que a partir de un subproducto de los quesos, ¿sí? Ustedes tengan presente que a partir de 100 kilos de leche, 100 litros de leche, yo obtengo 10 kilos de queso y 85 litros de suero, para que ustedes tengan una idea de la magnitud del problema, ¿sí? O sea que cada 100, 85 es un problema, si no sabemos qué hacer. O puede ser, 85 es una enorme oportunidad.
Bueno, nosotros lo venimos trabajando bajo este enfoque de bioeconomía circular, en donde hemos aplicado al suero mucha transformación biotecnológica, y a partir del suero hemos podido producir, digamos, bioproductos que pueden volver a la cadena de producción de leche, o ingredientes funcionales que pueden ir después a un alimento funcional, o también estamos produciendo biomateriales. A modo de ejemplo, ahí vamos, no sé por qué, por ahí está. Este sería, a ver, para que ustedes tomen una dimensión de todo lo que estamos produciendo, usando el suero como un subproducto, como un medio de crecimiento muy barato. Nosotros usamos el suero como un medio de crecimiento a partir de la lactosa que tiene el suero, es decir, del azúcar que tiene el suero, y a partir de ahí es un medio de crecimiento muy barato que nos permite producir levaduras, probióticos, bacterias ácido-lácticas para inoculantes para silo, bioplásticos, enzimas, microalgas, hasta, digamos, darle algún uso bioenergético y llevarlo a biogás también. Hace muchos años que venimos trabajando en estas temáticas, y todos estos productos los tenemos en fase de desarrollo o en fase escalado para generar nuevas unidades de negocios con emprendedores o con empresas. Y esto es parte de lo que nosotros hacemos en Incuba. A modo de ejemplo, ustedes tienen, partimos de un suero, esto va a un fermentador, posteriormente se concentra la biomasa, y aquí obtengo dos fases. Obtengo levadura y me queda un subproducto líquido. Y esta levadura posteriormente va a un secadero spray y obtengo levadura inactivada. Puedo obtener distintos ingredientes. Puedo obtener levadura inactivada, que es proteína. Puedo obtener levadura activa, que es un probiótico para animales. Puedo obtener levadura hidrolizada, que es un ingrediente para nutrición específica para animales. Puedo obtener extracto de levadura. Puedo obtener una variedad de ingredientes de uso alimentario muy grande. También, partiendo del suero, hacemos el mismo camino, cambiamos el microorganismo nada más, y podemos llegar a producir bacterias probióticas. Bueno, por ejemplo, nosotros hemos producido aditivos probióticos en diversos formatos, pero en formato en polvo, que como aditivo es factible de poder incorporarlo en fórmulas infantiles, en alimentos animales, en jugos, en bebidas, en yogur. Se puede llegar a partiendo de un suero, se puede llegar a un probiótico en polvo con potencialidad de transformarse en un aditivo probiótico y llegar a un alimento funcional. Lo mismo hacemos produciendo microalgas, con la diferencia que las microalgas tienen una potencialidad mayor, porque yo a partir de las microalgas puedo generar ingredientes funcionales, puedo generar proteínas para uso animal, o puedo generar bioestimulantes para alimentación del suelo. Esta es una foto, fíjense, de cómo una empresa, una startup, produce un colorante, que es la astaxantina, a partir de la producción de microalgas. Y la particularidad es que las microalgas pueden crecer hasta en un efluente, ¿no? Así que bueno, depende el uso que se le va a dar a lo que se produzca. Si es para alimentación animal, puede crecer en un efluente. Si es para alimentación humana, tiene que crecer bajo condiciones controladas. Pero las microalgas tienen la potencialidad de producir carotenos, ácidos omega 3, colorantes, proteínas, es decir, son una plataforma muy potente
de bioactivos. Bueno, por último les comento, todas estas innovaciones vienen del lado de llevar la sustentabilidad no solo en el alimento, sino en el packaging del alimento. El que compra sustentable, o sea, el consumidor hoy pide sustentable, pide bienestar animal, pide orgánico, pide un envase reciclable, pide un envase ecológico. Entonces, todo esto también viene de la mano de la necesidad de ir a producir bioplásticos, es decir, reemplazar los plásticos en el packaging de los alimentos. Y en este sentido también venimos trabajando con una startup incubada en la cual a partir de suero estamos produciendo PHB, que es un bioplástico biodegradable, compostable y, digamos, perfectamente de uso para packaging de uso alimentario. Así que bueno, también acompaña, digamos, todas las innovaciones en este sentido de la sustentabilidad. Hay recuperación de compuestos bioactivos de distintos subproductos, no solo del suero, del orujo de uvas tintas. Y por ejemplo, del orujo de uvas tintas se puede obtener un poderoso antioxidante que a la vez funciona como un colorante para un yogur. Es decir, este polvo rosita que ustedes ven, agregado a un yogur, no solo estás incorporando un antioxidante al yogur, un colorante, sino que además le estás adicionando un colorante natural. Se obtienen, por ejemplo, hidrolizados de proteínas de la okara de soja, que es el subproducto que se obtiene cuando se hace la leche de soja, la leche Hades, por ejemplo, se hace la leche Hades y del subproducto que queda, que se llama okara, ¿sí?, se obtienen proteínas de soja y a partir de estas proteínas de soja se puede obtener un hidrolizado, por ejemplo. Bueno, hay muchas alternativas de valorización y ahí nuestro país tiene un enorme, enorme potencial porque es todo lo que les decía, es mucho más que aprovechar el subproducto, es toda una mirada de cambiar la cabeza y donde mirábamos antes un problema, mirar hoy una oportunidad de nuevos negocios. Bien, fíjense esto que yo les decía, que bueno, ya lo mencioné, no me voy a demorar, muchos de los drivers de los consumidores viene marcado por, digamos, el placer en la elección, ¿no es cierto? Entonces, también vienen creciendo no solo, digamos, por ejemplo, el yogur griego, en donde el yogur griego es un yogur con alta proteína, que vos comés y tenés un efecto saciedad al instante, sino que también vienen creciendo todo lo que es tradicional, como las masas madre, la vuelta a lo tradicional, la vuelta a los sabores, a los olores, a las texturas, al placer, básicamente al placer, ¿no?, de comer. Bien, y bueno, cerrando todo lo que es sustentabilidad, obviamente todo esto viene también de la mano de cambios en los sistemas de producción. Y digamos, estos sistemas de producción sustentables apuntan también hacia una transición hacia la agroecología para poder llegar en algún momento hacia sistemas de producción orgánica, que se basan básicamente en mejorar la fertilidad de los suelos, favorecer la biodiversidad, no usar químicos ni organismos genéticamente modificados, trazabilidad en los sistemas y bienestar animal. Hoy el consumidor compra y exige el combo, y encima este combo se lo tenés que garantizar, vos se lo tenés que garantizar al consumidor. O sea,
cada vez exige, nos interpela el consumidor para poder garantizarle que si vos le estás vendiendo un alimento orgánico, la persona viene con un celular, toma el sello de, ay, no me sale la palabra. El código QR. El código QR, exactamente, el código QR, y vos tenés que saber en qué condiciones se produjo la materia prima, tienes que saber que, digamos, si estaban involucrados animales, garantizar el bienestar animal de esos animales, bajo qué condiciones ha sido producido, qué pasturas han comido, bajo qué condiciones ha sido elaborado ese alimento, y tener como la trazabilidad. Entonces ahí se cruza todo esto que nos decía Carlos, se cruza la necesidad no solo de la sustentabilidad en el sistema, sino la necesidad de aplicar, por ejemplo, blockchain. Sí o sí tenés que aplicar si vos querés garantizar todas estas condiciones y garantizarle una condición orgánica a un consumidor que está dispuesto a pagar un plus por ese alimento, ¿no? Bueno, esto es simplemente para que ustedes vean todo lo que se viene bio. En Europa, es más, en Europa hay cadenas de supermercados bio, con el logo bio, y que el logo bio implica producido bajo condiciones agroecológicas u orgánicas. Aquí es donde Argentina, yo también, perdonen que sea reiterativa, pero aquí Argentina tiene un potencial gigante de exportación de alimentos orgánicos. Tenemos sistemas productivos con mucha capacidad, digamos, en donde yo les aseguro que nosotros producimos prácticamente leches pastoriles y nosotros no les sacamos, no le sacamos el jugo comercialmente como le saca el jugo Estados Unidos, que a la leche pastoril la vende como leche orgánica, con un sello, obviamente con un sello que garantiza el orgánico, o Nueva Zelanda o Australia, que las vende como leches pastoriles en condiciones naturales, con vacas pastando. Nos falta todavía poner en valor muchas de todas estas condiciones naturales que nosotros tenemos para producir estos alimentos con condiciones agroecológicas. Y a partir de aquí, fíjense la variedad de, no solo la materia prima, sino la variedad de productos alimenticios, de oportunidades que hay fundamentalmente en la parte de cereales y oleaginosas, no solo en la parte de leche, sino en la parte de cereales y oleaginosas, con panes panificados, pastas. Bueno, es enorme la posibilidad de avanzar con productos orgánicos. Bueno, con esto cierro. Perdón si me excedí, Mariana, pero no quería dejar de, digamos, de pasar en limpio, sobre todo con ejemplos, algunas cosas que me parecen importantes a nivel de resaltar las oportunidades que tenemos como país, ¿no? Tener claro esto, que cada vez más hay un consumidor consciente de salud, bienestar, salud, placer. Que los criterios de compra van cambiando y que no solo compran marca, sino que hoy compran marca, packaging, producto, o sea, es global. La compra cada vez es más compleja y que, bueno, y esto mencionarles, que nosotros hace años trabajamos con la industria alimenticia, fundamentalmente en Incuba, donde yo trabajo, desde INTA, trabajamos con emprendedores y con pymes. Los emprendedores sí, muchas veces buscan, digamos, una innovación radical, pero las pymes muchas veces lo que buscan es una innovación incremental, ir dando pequeños pasos en la mejora de sus productos, en la sustentabilidad de sus sistemas. Muchas veces
la sustentabilidad entra por el lado de la responsabilidad social empresaria. Digamos, o por tener que mostrar una imagen, una mejor imagen ante la sociedad. No puede estar volcando el efluente al medio ambiente. Entonces, ahí es donde muchas veces nosotros aprovechamos esas oportunidades para acompañarlos en este tipo de innovaciones que van de la mano de lo que les decía, empezar a cambiar la cabeza de los empresarios, empezar a hacer escuela en los docentes, en las universidades, en los secundarios, en la formación de recursos humanos, de que hay que trabajar bajo otra mirada, bajo una mirada de sustentabilidad global en los sistemas. Así que bueno, de mi parte, nada más reiterar esto: Argentina es un país con enormes oportunidades, no las desaprovechemos, el mundo siempre nos abre las puertas en el tema de alimentos, es simplemente poner cabeza, tenemos recursos humanos, nos faltan algunos, pero tenemos recursos humanos bien formados en este tema. Faltan a veces que se alineen las cosas con políticas a veces para poder sacar adelante todas estas oportunidades que tenemos. Bueno, muchísimas gracias por su atenta escucha y yo quedo a disposición de ustedes para responder todo lo que quieran preguntar. Les paso un link si quieren profundizar y bueno, gracias. Tienen también mis contactos. Roxana, muchísimas gracias por esta exposición, que creo que nos quedaríamos todos escuchándote mucho rato más, porque son cosas muy interesantes, aparecieron en muchos comentarios del chat, tanto en el Zoom como en YouTube, esto de desconocer esto que se hace y que se estaba estudiando, investigando, y las cantidades de posibilidades que aparecen, y es muy satisfactorio escuchar tantas veces en tu presentación la idea de oportunidad, sobre todo entre quienes estamos a cargo de formar jóvenes y juventudes que muy probablemente se queden en los territorios y necesiten potenciar oportunidades de empleo y de desarrollo localmente. Y bueno, un poco la idea es esto, ¿no? Mostrar estas innovaciones, estas tendencias y las nuevas tecnologías, cómo pueden colaborar en esto. Voy a una pregunta muy concreta que quedó dando vueltas de María Luz, que era si podías repetir de qué mosca es la larva que dijiste hoy, sí, cuando hablabas de las proteínas. Sí, la larva es de mosca soldado negro. Ahí está. Mosca soldado negro. Busquen el emprendimiento Mosquita Fit. Yo ahora les pongo en el chat Mosquita Fit y busquen Prosense. Mosquita Fit y Prosense son dos emprendimientos. Uno viene trabajando para Quilmes, para una cervecería, creo que para Quilmes, para un grupo empresario que tiene toneladas de bagazo de cerveza, y la otra viene trabajando para Papas McCain, que también tiene toneladas y toneladas de digamos, de subproducto, ¿no? Estos dos emprendimientos sabemos que están en el país, y a Mosquita Fit lo estamos acompañando desde la incubadora. Bien. Después aparecen en el chat, bueno, muchos comentarios, insisto, sobre lo maravilloso de lo que se está investigando, produciendo, pero después aparecen muchos vinculados al suero, en términos de, bueno, primero Mirna cuenta de Coronel Dorrego que cuentan con tambo y sala en la escuela de industrialización láctea, pero que no tenían en cuenta que el suero era un contaminante, que también lo usan para los animales. ¿Cómo podemos reciclar el suelo de las escuelas, en las escuelas? Marina contesta ahí también que ellos lo usan para hacer ricota de suero. Sí. ¿Qué otro uso le podemos hacer dar al suero? Pregunta Eugenia. Eugenia Trocelo pregunta también lo mismo, considerando que son una escuela rural y que por ende los recursos económicos además por ahí son escasos, pero ¿qué otras cosas se pueden hacer con el suero? Hay mucho interés
por allí. Y Yo no después... no quise profundizar mucho más porque aquí la idea era que tengan un pantallazo, digamos, ¿no? Pero si hay un interés puntual, no tenemos problema con los colegas de INTI, venimos trabajando lo que yo les decía hace varios años, y tenemos, digamos, estudiadas varias alternativas que van desde la alimentación animal, que es válida, muy válida, hasta, digamos, decir, bueno, aprovecho proteínas y hago ricota de suero, pero eso todavía te sigue dejando un subproducto, que es el suero de ricota, hasta, digamos, trabajar algunas otras alternativas que se pueden trabajar como a medida en función también a la disponibilidad y a las capacidades que tengan, ¿no? Todo esto que yo les he mostrado de distintas alternativas es transformando el suero usando microorganismos, pero también puede haber otras alternativas que yo no las he mencionado aquí. Si hay interés, no tengan problema, me contactan o les mandamos material o organizamos algo bien específico. Pero les podemos mandar material para que profundicen la temática también en las escuelas. Perfecto, buenísimo porque nada, tiene un efecto multiplicador seguro y nos están acompañando de todas las provincias, así que vamos a tomar este compromiso y a compartir material también en el aula. Nos preguntan si dejarías tu contacto, yo creo que estaba en la presentación, pero... Ahí lo pongo Gracias. pongo mi mail en el chat, ¿sí? Y en la presentación está, ¿eh? Pero igual Sí. lo pongo y les voy a poner también, es inta.gov.ar. Si ustedes quieren, entran a la página de INTA, y es inta.gov.ar/incuba, con B corta, por valor agregado es Incuba, y ustedes entran a la página de Incuba, bajan y tienen todas las empresas, tienen como un portfolio de todas las empresas con las que venimos trabajando, sobre todo los emprendimientos, como para que ustedes también vean todo lo que venimos haciendo con suero y con otros subproductos, ¿no? Bueno, me gustó, alcancé a leer una docente que me parece, Tania, que pone qué acciones concretas, como de un teórico práctico para el laboratorio, para que el docente lo lleve al aula. Me encanta el desafío que nos ponen. Nosotros podemos, con mis colegas de INTI, armar como un teórico práctico y pasárselos para que ustedes puedan quizá llevarlo a escala laboratorio o a una práctica de laboratorio en alguna de las escuelas que tengan interés. Pero bueno, muchas cosas se pueden hacer, sobre todo poniendo imaginación en darle valor a los subproductos. Es increíble todo lo que se puede sacar de una cáscara de naranja. Se pueden sacar aceites esenciales, pectina, fibra. De un excedente de zanahoria se puede sacar betacaroteno, fibra, se puede sacar bioetanol. Del alperujo de oliva se puede sacar antioxidantes y se puede llevar el resto para alimentación animal. O sea, hay muchas alternativas de poner en valor cosas que hoy en nuestro país no se están aprovechando. Así que, bueno, chicas, tenemos un desafío enorme y ustedes, me parece que también desde el aula y nosotros de acompañarlos a ustedes. Bueno, tomamos el compromiso desde el Procadis de articular en esto, porque hay interés y hay herramientas, bueno, y un poco estos espacios son también pensados para eso, para
abrir cabezas con estas nuevas tecnologías. Algunas cosas son cosas que se hacen desde mucho tiempo, pero como decías vos, Roxana, cuando contabas lo de blockchain, articulados, que tiene que ver con esta convergencia, ¿no?, de lo digital con lo biológico, que se está dando en esta época y que hace que todos los crecimientos de innovaciones y de desarrollo se den con tanta rapidez. Bueno, es un poco abrir esta perspectiva a los docentes, a las escuelas, y bueno, nos has abierto todo un mundo hoy, así que te agradecemos enormemente por el tiempo, agradecemos a todos los participantes y las participantes que nos acompañan acá, que nos acompañan en YouTube, por todos los comentarios y la participación activa. En el aula vamos a subir esta sesión, van a tener más material compartido, algunas actividades, y el próximo miércoles nos vamos a volver a encontrar en otro webinar, ya el último de este grupo de webinars, y vamos a traer algunas ACTech también para que puedan conocer esa parte de emprendedurismo privado y de qué se está generando, con los que también hay un interés de articular muy grande desde ellos y desde muchas escuelas también. Así que esperamos poder vernos en el aula y en la semana que viene en el último webinar también a las 18:30. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, Roxana, otra vez. Ha sido un enorme honor contar con vos. Gracias. Por favor, el honor mío. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas Chao. gracias a todos. Chao, Mariana, gracias. Saludos.